Hola a todos, a todas. Bueno, pues vamos a explicar hoy, en este caso, en qué consiste el mandato del artículo 4 con referencia al tema de la inteligencia artificial y qué es lo que te obliga. Bueno, pues lo primero hay que tener en cuenta de que a fecha de hoy todas las empresas, todo el personal, todas, en este caso, administraciones, instituciones, organizaciones, etcétera, que trabajen en un momento dado con inteligencia artificial se convierten en desplegadores en este caso, de la inteligencia artificial. Y por tanto tienen que cumplir con la exigencia del 2 de febrero de 2025 de alfabetización de la inteligencia artificial, en este caso, para poder cumplir con la reglamentación. Entonces hay que tener en cuenta de que cuando eres desplegador en un momento dado, pues ya la inteligencia artificial no es un elemento aislado que se está utilizando de manera puntual dentro de de la empresa, sino que tiene que conformarse como un elemento más dentro de los procesos y procedimientos dentro de la empresa, con el objetivo, lógicamente, de hacer empresas mucho más innovadoras, hacer empresas pues mucho más preparadas para el futuro y lógicamente pues cumplir en este caso pues aquellos requerimientos que establece pues el reglamento EU AI Act de la Unión Europea o el reglamento de la inteligencia artificial como suelen llamarse en este caso de la Unión Europea. Por ello, pues ya no es un elemento del departamento, en este caso de IT, es decir, el departamento técnico o el informático dentro de una empresa, sino que es un problema, o no, bueno, no es un problema, vamos a definirlo, sino que es una obligación de cada una de las personas que conforman en la empresa, porque todas esas personas desarrollan o aplican o utilizan de vez en cuando o siempre la inteligencia artificial dentro de su día a día. Y entonces eso indica de que existen una serie de roles de responsables, de supervisores, en un momento dado, de desplegadores concretos y específicos que hay que tenerlo en cuenta con una responsabilidad, en este caso, de esos procesos que se están ejecutando. Por tanto, ya dentro de la operatividad en el que el departamento de ventas, pues que se encargue de redactar correo electrónico, desarrolle en un momento dado presentaciones o que también utilice pues temas de automatizaciones en alguna parte del proceso comercial, pues está obligada a establecer una serie de criterios y dentro cada persona dentro de ese departamento una serie de condiciones. Lo mismo en el departamento administrativo pues para análisis de documentos financieros, facturas, etcétera, o desde dirección, pues para planificar o establecer, en este caso, el plan estratégico o las líneas de actuación en un momento dado en el que haya utilizado algo de inteligencia artificial. Y eso significa que cuando el proceso o el desarrollo de la inteligencia artificial, según el artículo 4, aparte de formarse para conocer cómo debe de ser, pues hay que indicar, en este caso, cuál es el proceso, quién, cuándo y qué contenido se están desarrollando en este caso. Por tanto, tiene que haber un esquema o digamos una definición de procesos y procedimientos dentro de la empresa y documentando los responsables y las personas responsables en cada fase en este sentido. Y valorar, lógicamente, el tema del riesgo, porque hay riesgos, en este caso, inaceptables, quiere decir que hay sistemas de inteligencia artificial que no se pueden aplicar, digamos, porque está prohibido, basado en temas de pues, valoración social en un momento dado, lo que se conoce como puntuación social, hablaríamos de colectivos en un momento dado vulnerables, hablaríamos pues también de biométrica, grabaciones en un momento dado pues de cámara, es decir, hay una serie de elementos en el que no se puede utilizar la inteligencia artificial porque está prohibido, hay otros en el que siendo un determinado riesgo alto, que digamos en este sentido, pero existe unas circunstancias en las que se puede poder utilizar la inteligencia artificial siempre y cuando se cumplan unos criterios de seguimiento, procedimiento, documentación, justificación y comunicación
a los organismos de la Unión Europea responsables de estos seguimientos y luego ya pues tendremos elementos de riesgo bajo o de riesgo mínimo, en este caso, en el que se puede utilizar la inteligencia artificial y dentro del riesgo bajo hay que establecer un criterio de transparencia en ese sentido. Por tanto, ¿qué es lo recomendable? Pues que te olvides de todos esos cursos teóricos, todos esos cursos en el que te explican cómo utilizar la inteligencia artificial en una determinada programa o situación, llámese Excel, PowerPoint, el cómo utilizar ChatGPT, cómo automatizar procesos, porque no se puede automatizar procesos al 100% en inteligencia artificial, está prohibido en este caso. Y luego, pues, un tema de un diploma, en este caso, pues, de asistencia genérico. Está muy bien eso, no lo discuto, pero nuestro enfoque es otro. Y es que, ¿cómo podemos ayudarte a implantar la inteligencia artificial dentro de tu empresa y a la par cumplir con lo que exige la normativa de la Unión Europea? Por tanto, es una formación muy práctica y muy enfocada a tu proceso y a tus procedimientos y a partir de ahí ver cómo podemos mejorar la productividad, en este caso, de tu personal, de tu equipo, y que ellos valoren que realmente están cumpliendo y que le está ayudando en su día a día esa mejora y seguidamente pues ya establecer cuáles son los requisitos que exige la Unión Europea para poder cumplir al 100% y evitar cualquier tipo de sanción. Y entonces aquí hablamos de algo práctico personalizado y definido claramente para que finalmente cumplas con todo lo que se solicita y además pues puedas mejorar tu productividad, mejorar tus ventas, obtener los resultados que quieres, etcétera. Por tanto, hay que plantearse que esto es un ciclo continuo, no es un elemento aislado, ya no es hablar de voy a hacer un curso porque tengo que hacer un curso anual que establece los recursos humanos o porque tengo ahí unos créditos de Fundai y los voy a perder, sino que tenemos que hablar de que es un planteamiento de un programa de cómo realmente debes de gobernar la inteligencia artificial, evaluar el riesgo, qué tipo de herramientas incluir y cómo desarrollarlo. Y para eso, pues bueno, lo primero es establecer un inventario de cuáles son los elementos de inteligencia artificial que estáis utilizando, todas las personas de la empresa, seguidamente establecer un mapeo de qué tipo de acciones se están ejecutando, luego analizar dónde puede haber una mejora de productividad o dónde puede haber una mejora con con los elementos que ya se están utilizando y con a lo mejor algún elemento complementario y empezar a diseñar esos workflows, esos procesos y esos procedimientos basados en los requisitos que establece de documentación la inteligencia, en este caso, el reglamento sobre inteligencia artificial. Así que, pues, lo ideal es que estoy cumpliendo el artículo 4. Bueno, pues este checklist es muy sencillo de aplicar y tenéis un inventario exhaustivo de las herramientas de inteligencia artificial que estáis utilizando. ¿Sabéis exactamente qué personas están utilizando inteligencia artificial dentro de tu empresa? Porque si utilizan la inteligencia artificial y tú estás ignorando en un momento dado que ellos están utilizando la inteligencia artificial y no estableces un proceso y procedimiento, puede haber sanciones. Nosotros, pues en este caso, pues también valorar o quieres valorar, pues qué tipo de riesgo tenéis en un momento dado para poder evitarlo con respecto al tema del reglamento y luego cuáles son los documentos que estáis desarrollando o que habéis establecido en función de evaluación de riesgo, gobernanza de la inteligencia artificial, personal o roles responsables y en este caso si se ha comunicado, bueno, registros de los y si se ha comunicado lógicamente a las agencias responsables dentro de la Unión Europea, Agencia de Protección de Datos, Agencia Española de Supervisión de IA, luego que estáis ejecutando con la inteligencia artificial. Bueno, pues si en un momento dado queréis que os echemos una mano, que podamos ayudaros o que podamos apoyaros en este sentido e incluso desarrollar pues, desde el inicio esa alfabetización de inteligencia artificial y cómo digamos, implantarla cumpliendo la normativa, pues estamos a vuestra disposición. Que tengáis buen día. Hasta luego.